Hola, buenas tardes. Soy Víctor Serrano. Vengo a presentar una nueva edición del programa Un proyecto en mi club, en concreto la charla de judo preparación física específica. Y bueno, la idea era transmitir un poquito los últimos avances, los últimos estudios que hemos realizado en cuanto a la preparación física específica en judo, para que sea lo más fácilmente aplicable en nuestro club, en nuestro gimnasio. La charla principalmente va a tener cuatro ejes, cuatro núcleos vertebradores, en el que vamos a realizar primeramente unas consideraciones previas, es decir, vamos a definir los conceptos sobre los que vamos a ir trabajando durante toda la temporada con nuestros deportistas, para después incluir los últimos avances en investigación. Vamos a ver qué conclusiones nos han aportado estos últimos estudios y qué aplicaciones prácticas podrían tener en nuestro club, que es lo que nos interesa, buscar la máxima aplicación posible para nuestro club. Entonces, dentro del primer apartado de la presentación, de las consideraciones previas, sí que nos interesaría dejar bien claro la diferencia entre qué es un mito y qué son conceptos relacionados con la ciencia, es decir, cuándo podemos refrentar algún resultado de algún estudio científico y cómo lo podremos aplicar a nuestra preparación física. En cuanto a los mitos, pues bueno, siempre tradicionalmente se ha dicho que el judo era un deporte muy de fuerza, en el que incluso casi se aislaban todos los componentes de la fuerza y prácticamente podríamos quedarnos solo con el de fuerza máxima, que el entrenamiento óptimo era acumular un mayor volumen de randori, lo que nos iba a aportar una gran cantidad de resistencia aeróbica. Y bueno, en los últimos estudios hemos visto que la competición de judo produce un gran declive en todas las capacidades, tanto fisiológicas como neuromusculares, lo cual produce una alta cantidad de fatiga. No es solo un declive de la resistencia aeróbica, sino vamos a ver que intervienen otras muchas capacidades. En cuanto a los conceptos básicos que nos interesaría dejar claros para poder sumar puntos a nuestra preparación física, podríamos entender el judo como una disciplina deportiva en la que, para poder optimizar el rendimiento, se necesitaría una adaptación a los continuos cambios que produce aspectos como la gran variabilidad, que es un deporte de respuestas totalmente abiertas, y un carácter intermitente. Veremos que en este carácter intermitente intervienen de manera desigual tanto periodos de trabajo y periodos de descanso de desigual duración. No siempre van a ser constantes los tiempos, tanto de trabajo como de duración. Igualmente, si vemos la siguiente diapositiva, vemos que podemos entender que el judo es un deporte de lucha con agarre sobre un judogi. En ello intervienen variables no solo físicas, sino estratégicas, técnico-tácticas, psicológicas incluso, que todo este puzzle, cuando encaja, hace que la competición de judo sea un ejercicio que produce altos niveles de fatiga. Lo que se hace necesario para ello es conocer los factores de rendimiento físico que influyen en la competición de judo, para de esta forma poder cuantificar la exigencia física que la competición de judo demanda a nuestros deportistas, para poder incluirla en los programas de entrenamiento, es decir, para que entrenemos lo más específicamente posible, hablando desde el plano físico, sobre las demandas que la propia competición de judo imprime. Ahora bien, hemos comentado que tiene la competición de judo un carácter acíclico e intermitente, esto es decir, que no son esfuerzos repetidos en el tiempo, sino que son esfuerzos desiguales en cuanto a tiempo de trabajo y en cuanto a periodos de pausa. No siempre un hajime dura el mismo tiempo y no siempre un mate dura el mismo tiempo, no siempre en un combate hay el mismo número de hajime y el mismo número de mates. Y en estos combates nos encontramos que dos deportistas están enfrentados cuerpo a cuerpo con el objetivo de derrotar a su oponente mediante las técnicas, mediante las posibilidades de puntuación que ya conocemos según el reglamento. Todo eso convierte al judo en un deporte, como hemos visto, de respuesta abierta y totalmente acíclico e intermitente. Dentro ya de los factores neuromusculares que influyen en el rendimiento físico, deberíamos de entender, como vemos en la siguiente diapositiva, los factores neuromusculares como la capacidad de producción de fuerza, es decir, todo lo relacionado con la producción de fuerza
se va a englobar dentro de los factores neuromusculares. Con ello, podemos entender que la fuerza muscular es la capacidad de poder vencer una resistencia o de oponerse a ella, en caso de que sean resistencias, como veremos más adelante, que puedan ser insalvables, ¿de acuerdo? También la podemos entender como apoyándonos en la línea de Renato Mano en 1991, como el grado de tensión que un deportista puede realizar durante una contracción muscular, ¿de acuerdo? Si durante esta contracción muscular se produce una variación de la longitud del músculo y de las fibras musculares, podríamos decir que ese tipo de fuerza es fuerza dinámica, y si no existe ninguna variación, podríamos decir que ese tipo de fuerza es fuerza estática. En judo principalmente ocurren de manera intercalada ambos tipos de fuerza, tanto la fuerza dinámica como la fuerza estática, como veremos ahora a continuación. Como vemos en la siguiente diapositiva, dentro de que la fuerza la podemos tratar como la cualidad física central, todas las capacidades físicas se van a ir desgranando dentro de la fuerza. Entonces, digamos que, por ejemplo, para poder tener una aceptable coordinación, una correcta amplitud de movimiento, incluso aspectos propioceptivos, aspectos de equilibrio, vamos a tener que necesitar un adecuado o un mínimo tono muscular, que eso nos lo va a producir las capacidades de producción de fuerza. Sin esa capacidad de fuerza, digamos, mínima sobre la que subyacen las demás, no sería posible un correcto nivel de preparación física. Por ello, se hace necesario cuantificar los niveles de fuerza desde la mayor especificidad posible. Es decir, toda la charla en general habla de la preparación física específica del judo, entonces necesitamos que estos niveles de fuerza que demanda la competición de judo se entrenen de la forma más específica, es decir, de la forma más parecida a como realmente ocurren en la competición de judo. No solo como hemos visto antes en el apartado de los mitos, entrenar la máxima, o sea, la fuerza máxima, sino que veremos que incluyen otros muchos componentes, como por ejemplo las curvas de fuerza de tiempo y de fuerza de velocidad. Es decir, no vamos a poder realizar una gran cantidad de fuerza durante un tiempo ilimitado en un combate de judo. Es una situación que no se produce, sino que en un mínimo espacio de tiempo debamos de ser capaces de producir la mayor fuerza posible, pero siempre con la premisa de tener un mínimo espacio de tiempo. Estamos viendo estudios en los que una técnica de judo se realiza y se completa aproximadamente en 0,2 segundos. O sea que esto quiere decir que en 0,2 segundos hemos debido de ser capaces de producir la mayor cantidad de fuerza. En cuanto, como vemos en la siguiente diapositiva, en cuanto a la fuerza dinámica, la podemos considerar como la capacidad de desplazar una carga o resistencia a vencer. Lo que hemos visto antes es que también produce un cambio en la longitud de las fibras musculares. De manera general podemos decir que está presente en la mayoría de movimientos deportivos, y no solo la mayoría de movimientos deportivos, sino que específicamente en judo se producen todos los movimientos explosivos, es decir, en todas las acciones de derribo, en todas las proyecciones, está presente la fuerza dinámica máxima, por lo que se debe dedicar un tiempo considerable de la preparación física a su desarrollo, y así como conocer qué intervención neuromuscular la precede. Si vemos en la siguiente diapositiva, en cuanto a la fuerza estática, es el grado de tensión muscular que se produce cuando tenemos una resistencia insalvable, es decir, una resistencia que no se va a mover nunca, o cuando esta resistencia es mayor que la fuerza que nosotros aplicamos y nos va a vencer. Por ello, como resultado, no va a haber movimiento de esta resistencia o de este tipo de fuerza, y no existe el acortamiento de fibras musculares. Esto sucede que hay un pico de máxima fuerza cuando no hay movimiento. También la podemos entender como la máxima fuerza voluntaria que un sujeto puede aplicar con una carga insuperable. Por ello, esto puede ser un factor limitante del rendimiento en deportes de agarre, como por ejemplo el judo en el que nos ocupa, ya que las continuas tensiones que se producen en la musculatura prensora del antebrazo, es decir, en la musculatura cuando hacemos un gesto de agarre, está presente la multitud de gestos técnicos. Luego veremos que este tipo de fuerza estática va a intervenir, va a estar relacionada muy directamente con la capacidad de producción de lactato. Estas características específicas del judo, de que tienen el agarre sobre un judogi de un oponente, se ha estudiado dentro de multitud de estudios, obteniendo las siguientes características.
se ve que hay un descenso significativo de los valores de fuerza isométrica, es decir, de la fuerza estática en una competición de judo, algo que en principio podría ser algo o alguna hipótesis como normal. También la lucha de agarre mantenida durante todo el combate influye en este declive de la fuerza isométrica, con lo cual se concluye en este tipo de estudios que los judokas que pierden valores de fuerza isométrica más rápido son los que son más atacados, es decir, soportan un mayor número de ataques en contra y atacan menos ellos a su oponente, con lo cual la eficacia de estos ataques siempre va a ser menor en cuanto a la especificidad de los movimientos de judo. Si vemos la siguiente diapositiva de generalidades de fuerza en judo, la podemos entender como la combinación de la fuerza y la resistencia, siempre teniendo, como hemos visto antes, el eje vertebrador de la fuerza como capacidad física central para poder mantener la distancia del oponente. ¿De acuerdo? Esto requiere altos niveles de potencia del tren inferior en todos los movimientos de proyección del judo, es decir, todos los movimientos de proyección, aunque en principio se cataloguen como movimientos de brazos, de piernas, de caderas, todos ellos tienen un gran componente en cuanto a la potencia del tren inferior. Específicamente en judo pie, vemos que tenemos altos requerimientos de fuerza isométrica en el miembro superior, así como esfuerzos dinámicos y explosivos, como acabamos de referir, en los miembros inferiores. Dentro del judo suelo, por su parte, vemos que la fuerza isométrica nos va a servir sobre todo para controlar al oponente en el suelo. Hemos catalogado también la pérdida de niveles de fuerza en una alta relación con el acúmulo de fatiga muscular, es decir, mientras más fatiga muscular localizada tenemos, afecta directamente al declive de la producción de fuerza, con lo cual la fatiga muscular es responsable directa del deterioro técnico que se produce durante una competición de judo. Con esto podemos recapitular que la técnica va a ser un factor primordial en judo, ya que mantiene como eje vertebrador, como hemos dicho antes, a la fuerza como capacidad física central, que es, digamos, la clave del éxito dentro de la preparación física. Si nos vamos a la diapositiva de demanda energética de la competición de judo, es decir, desde el plano de vista energético, desde el plano de vista de la inclusión de la fisiología, ¿qué nos demanda la competición de judo? Pues vemos que la competición de judo en principio afecta por separado a miembros superiores e inferiores, es decir, el declive de las capacidades físicas no ocurre de manera similar en ambos tipos de miembros, ya que la interrelación del sistema aeróbico y el anaeróbico produce que desde el entrenamiento, o sea, más que produce, aconseja que desde el entrenamiento se usara de manera sinérgica los mismos, es decir, se debe de armonizar todas las capacidades y todas las manifestaciones de la fuerza, porque hemos visto que no solo influye la fuerza máxima o picos puntuales de fuerza máxima, sino que dada la intermitencia de trabajo y descanso, los combates de judo generan gran cantidad de ácido láctico, que como veremos más adelante es un producto de desecho limitante de la capacidad de producción de fuerza. Dentro de los indicadores fisiológicos del impacto de la competición de judo, vamos a hablar del primero de ellos, como hemos visto antes, del ácido láctico. Lo podemos catalogar como un factor limitante del rendimiento en el que los objetivos de su estudio, los objetivos de su conocimiento siempre va a ser determinar o ayudar a determinar el umbral anaeróbico del deportista, qué producción y qué tolerancia láctica va a tener ese deportista, es decir, no solo interesa que produzca poco ácido láctico, sino que una vez que lo produzca, lo aclare lo más rápido posible, ya que eso influye muy directamente en la recuperación de este deportista, por ejemplo, en la recuperación entre combates durante una competición. Una de sus principales ventajas en cuanto a la empleabilidad de este tipo de indicadores es la facilidad de su cuantificación, es decir, solo con una gotita de sangre se puede saber de manera inmediata qué cantidad de ácido láctico tiene el deportista. Dentro de una competición de judo vemos que los altos niveles de lactato genera una implicación directa a los grandes grupos musculares en cuanto al empleo de la alta intensidad, es decir, va a ser un factor limitante de la alta intensidad que se demanda en una competición de judo, altos niveles de lactato.
De manera general, podemos arrojar que en una competición real de judo se obtienen entre 12 y 18 minimoles por litro de sangre, que es una alta concentración de lactato, por lo que se hace muy importante, se hace muy necesario que el deportista sea capaz de aclarar ese lactato durante los tiempos de descanso y realizar incluso programas específicos, programas de descanso adaptados a poder aclarar y tolerar la cantidad de lactato que se obtiene. Como vemos en la siguiente diapositiva, dentro del siguiente indicador fisiológico, la frecuencia cardíaca tiene la ventaja frente, por ejemplo, al lactato, que no es un registro invasivo, es decir, no se obtienen los datos de manera no invasiva, simplemente con un pulsómetro. Vamos a tener un gran indicador cardiovascular de la intensidad del ejercicio que está realizando el deportista. Tiene una alta representabilidad, una alta fiabilidad, por lo cual, por la estabilización que genera en cuanto a la obtención de sus resultados. Aproximadamente, dentro de una competición de judo, de manera general, podemos andar en torno al 90-92% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero no solo alcanzan dentro de una competición picos del 90-92%, sino que de manera regular, durante los tiempos de trabajo, se mantienen en estas franjas de frecuencia cardíaca. Y en cuanto al último indicador fisiológico del impacto de una competición de judo, hablamos de la percepción subjetiva del esfuerzo. Presenta dos claras ventajas, además de no ser invasivo como la frecuencia cardíaca, es el más fácil de aplicar de los tres. Puede medir la intensidad del esfuerzo físico en cuanto al conjunto de sensaciones fisiológicas, cardiorrespiratorias, incluso metabólicas, que el deportista presenta. Se mide con la ayuda de escala de percepción subjetiva del esfuerzo, en la que el deportista nos indica cuál es la intensidad del esfuerzo que está realizando. Si vemos en el siguiente apartado, nos metemos ya de lleno en los resultados de investigación en judo, es decir, qué resultados hemos obtenido en este tipo de investigaciones. Bien, vamos a orientar un poquito la muestra de los resultados en 6 estudios que hemos realizado sobre distintas capacidades, sobre distintos elementos que influyen o que creemos que influyen dentro de una competición de judo. Como vemos, estos 6 estudios, el primero de ellos se titula Perfil de fuerza-velocidad en judoka de categoría nacional, es decir, determinar cuál es el perfil de fuerza y velocidad idóneo de este tipo de judoka. El segundo artículo, que fue publicado en 2016 en la International Journal of Kinesiology and Sports Science, que habla del efecto agudo de una competición de judo sobre parámetros musculares de rendimiento, sobre variables neuromusculares y la respuesta fisiológica que tiene. En cuanto al tercer estudio, hablamos de la pérdida de fuerza durante sucesivos combates de judo. Categorizamos la pérdida de fuerza que hay durante una competición de judo. El cuarto estudio habla de la evolución de la capacidad del equilibrio durante la propia competición. En el quinto realizamos una comparación entre categorías junior y senior, a ver si alguna de ellas evoluciona de manera distinta. Y por último, el último estudio que tenemos es, digamos, el más novedoso, el más puntero, en el que se presenta un modelo de descanso activo entre combates y se compara con los resultados en otro modelo de descanso pasivo. Bien, el diseño de estos estudios lo podemos encontrar en el primer estudio, en la categorización del perfil de fuerza-velocidad de los judokas, participaron 14 judokas masculinos con las características que vemos en la diapositiva, en el que tenían que realizar, una vez realizados sus test iniciales y los valores antropométricos, 2 repeticiones de un squat jump, de un salto sin contramovimiento, sin carga, habiendo descansado 2 minutos de manera pasiva, es decir, de manera totalmente con ausencia de movimiento. Realizarían otras 2 repeticiones del squat jump, pero ahora con el 25% de su carga máxima. Descansarían otros 2 minutos, realizarían otras 2 repeticiones del squat jump, ahora con el 50% de la carga máxima, otras 2 con el 75% y otras 2 con el 100%. Y de esta forma veríamos la evolución que tendría y la velocidad de ejecución que tendrían con esta variabilidad de carga.
La siguiente diapositiva vemos que durante el estudio número 2 participaron 29 judokas masculinos en una competición simulada de control. Es decir, se realizó una simulación de una competición o una competición de control en la que previamente realizaba unos test iniciales de las capacidades físicas que evaluamos. Realizaron una competición con 5 combates en la que en los 5 combates cambiaban de uke, cambiaban de oponente, para así asimilar a lo máximo posible a una competición real. Conforme acababan de los combates, tenían 15 minutos de descanso pasivo, pero en esos 15 minutos eran cuando le pasábamos la batería de pruebas de evaluación, tanto de capacidad de producción de fuerza como los indicadores fisiológicos. Entonces, de esta forma podíamos tener cómo afectaba un combate de judo inmediatamente al salir del propio, cómo afectaba y qué recuperación tenían antes de empezar el siguiente, porque los indicadores fisiológicos también los pasábamos inmediatamente antes de empezar el siguiente combate. En el estudio número 3, en el estudio de la cuantificación de la pérdida de fuerza, mantuvimos el mismo diseño de combate, el mismo diseño de la competición de control de judo, pero aquí ahora solo realizábamos la batería de pruebas neuromusculares para ver cómo afectaba la competición de judo las capacidades de producción de fuerza. Luego, con el tratamiento estadístico, veríamos que obtendríamos los parámetros de porcentaje de pérdida de fuerza durante los distintos combates. En el estudio número 4 participaron 22 judokas masculinos y aquí solo le evaluábamos la capacidad de equilibrio, es decir, queríamos cuantificar qué declive tenía la capacidad de equilibrio, que directamente está relacionada con factores técnicos y con los factores de ejecución de gestos técnicos específicos de judo. Queríamos controlar también qué tipo de declive tenían durante la competición de judo, por lo cual se replicó el mismo diseño, es decir, durante 5 combates, conforme salían de cada combate, se les realizaba unas pruebas de equilibrio para obtener los valores específicos de todas las capacidades relativas a este equilibrio. Dentro del estudio número 5 vemos que participaron 19 judokas de categoría masculina dentro del grupo junior y 18 judokas de categoría masculina dentro del grupo senior, y replicamos el diseño del estudio número 2, es decir, pasábamos la batería de pruebas tanto de los indicadores fisiológicos antes y después de cada combate, como de las pruebas de producción de fuerza inmediatamente después de cada combate. Luego, con el tratamiento estadístico, vimos que categorizamos ambas categorías para obtener los resultados específicos de cada una de ellas. Y el estudio más reciente, más novedoso, fue el estudio número 6, que, como vemos en la siguiente diapositiva, incluyeron a 6 judokas masculinos y 6 judokas en el grupo control, es decir, el grupo que realizaba el descanso de manera totalmente pasiva, ya se fueran sentados, ya fueran tumbados. Y en el grupo de descanso activo participaron otros 6 judokas masculinos que, como vemos en la siguiente diapositiva, realizaban un descanso activo basado en la movilidad articular y en gestos técnicos específicos de judo que implicaran movimiento, pero que implicaran bajas cargas de trabajo. Es decir, entonces, no solo servía para activar para activar todos los mecanismos neuromusculares de producción de fuerza, sino que le supusiera una baja carga para no seguir acumulando fatiga, que era lo que menos se pretendía. Mientras que, como vemos en la diapositiva, el grupo control mantuvo un descanso totalmente pasivo. Entonces, nuevamente se volvió a replicar el diseño de la competición de control de los 5 combates, y en esos 15 minutos de descanso entre cada combate, a ambos grupos se le pasaba la batería de pruebas, tanto fisiológica como de capacidad de producción de fuerza, y al grupo específico de descanso activo se realizaban el mini calentamiento entre combates. Bueno, entre los materiales y las pruebas de evaluación que les pasamos a los judokas, en primer lugar, con una bioimpedancia le hacíamos un análisis de la composición corporal, es decir, queríamos cuantificar cuál es la composición corporal ideal para un judoka, en el que, bueno, siguiendo el protocolo de la Federación Internacional de Judo en cuanto al pesaje, los pesamos antes de cada competición de control.
Dentro del perfil de fuerza-velocidad, como hemos dicho, utilizamos un protocolo estandarizado de Samocino, en el que con un salto con contramovimiento, como vemos en las imágenes, los judocas realizaban una flexión de piernas hasta 90 grados y inmediatamente realizaban una extensión y un salto con las piernas totalmente rectas sin desviar la trayectoria, estando siempre las manos en la cintura durante toda la ejecución. Este tipo de salto en concreto es un gran indicador de la capacidad de producción de fuerza del tren inferior. Dentro de la frecuencia de los indicadores de impacto fisiológico, la frecuencia cardíaca fue uno de los más fáciles de cuantificar, ya que únicamente le colocamos en el pecho a los judocas, como vemos en la fotografía, una banda de un pulsómetro protegida y acolchada para que no le pudiera causar ningún tipo de lesión. Y durante toda la competición vimos los datos aproximadamente a tiempo real, creo que cada 10 segundos se iban actualizando, tanto de los tiempos de trabajo como de los tiempos de descanso, y así veíamos la evolución de la frecuencia cardíaca durante toda la competición. No solo durante los propios combates y los descansos, sino que dentro de los propios combates, durante los tiempos de trabajo y de los tiempos de descanso que hay dentro de cada uno de ellos. La siguiente diapositiva vemos que dentro de la percepción subjetiva del esfuerzo usamos la escala de Borg, que es la más estandarizada, de la que más estudios hemos ido encontrando, en la que en esta escala que veis a la derecha es donde los judocas iban indicando qué intensidad tenía el combate conforme acababan de salir. Es decir, conforme acababan de salir, se acercaba un voluntario con la tabla y ellos indicaban cuánta intensidad le había supuesto ese combate de judo. Y cuando iban a empezar un combate nuevo, indicaban cuánta fatiga acumulada tenían a la hora de empezar dicho combate. En el último indicador fisiológico que tenemos, el lactato, el análisis se realizó con un dispositivo llamado el Lactate Scout, que con solo 0,5 a 25 milimoles de sangre, todo ese rango de capacidad de análisis de lactato tiene. Usamos un protocolo estandarizado tras el que 3 minutos después de cada combate y 1 minuto antes le sacábamos, como vemos en el vídeo, una gotita de sangre a cada judoka y era analizada en aproximadamente unos 15 segundos. En cuanto a la potencia muscular, fue valorada con el sistema de Octogate y Microgate mediante un salto con contramovimiento, como hemos visto antes, se obtenía el valor tanto de máxima potencia y de eficiencia biomecánica, con lo cual con un protocolo estandarizado podíamos obtener de manera muy inmediata la potencia del tren inferior de cada judoka y cómo evolucionaba durante cada uno de los combates. Para ello se realizaban, conforme salía de cada combate, 2 intentos con cada uno de los sujetos, eligiéndose la mejor puntuación. En cuanto a la fuerza dinámica máxima, se usó el sistema T-Force Dynamic Measure System, es un sistema dinámico de evaluación de entrenamiento y de la fuerza muscular en el que en la barra del press de banca, que fue el ejercicio que se eligió, colocábamos un cable con un sensor que nos decía a qué velocidad movía el deportista esa carga. Entonces queríamos también, como hemos visto también en otros estudios, que tiene una valoración muy directa con la velocidad, con la capacidad de producción de fuerza. Queríamos ver que desde el 100% de su capacidad, que lo contamos como el test inicial, hasta los test que se hacían después de cada combate, queríamos ver y queríamos cuantificar cuál era la pérdida de esa velocidad de ejecución tan necesaria durante una competición de judo. Por último, en cuanto a la fuerza isométrica manual, usamos un dinamómetro manual que recoge la presión que se realiza sobre el mismo. Entonces, durante 5 contracciones de 5 a 15 segundos, eligiendo la de mejor puntuación, valorábamos la fuerza que tenía el judoka conforme salía del combate ante una resistencia que era totalmente inmóvil. Por último, en cuanto a la valoración de la capacidad de equilibrio, lo realizamos con la plataforma FreeNeedBase, que es una plataforma estabilométrica. Simplemente con test estandarizados de equilibrio podíamos valorar qué capacidades, o sea, no solo qué resultados tenían un test de equilibrio estandarizado, sino cuáles eran sus zonas de acción y cuál era la base de sustentación, cómo iba ampliándose esa base a la vez que iba apareciendo la fatiga, que es uno de los principales hallazgos de este estudio.
en la cuantificación de la base de sustentación que tenían los deportistas conforme acababan los combates. En cuanto a los resultados más representativos de estos estudios, si llamamos los resultados del estudio número 1, cuantificamos el perfil de fuerza-velocidad, tanto en el componente horizontal de fuerza, como vemos en la línea azul, como en el componente vertical, que vemos en la línea rosa. Entonces, podemos decir que los judokas estudiados tenían un perfil de fuerza-velocidad relativamente óptimo, relativamente cerca del perfil ideal, ya que no tenían, como vemos, excesiva variación en cuanto a ambos componentes de la fuerza. En el segundo estudio cuantificamos los valores como vemos en la siguiente diapositiva, los valores del lactato que se tenían antes y después de cada combate, obteniendo que hay diferencias significativas entre el primer y el último combate. ¿Esto qué quiere decir? Que el acúmulo de lactato fue significativo y que es una capacidad que debemos de, como vemos ahora, veremos las aplicaciones prácticas, que debemos de tener en cuenta desde el propio entrenamiento, ya que hemos visto que es un factor limitante del propio rendimiento. La frecuencia cardíaca, como vemos en la siguiente diapositiva, también obtuvo diferencias significativas tanto en las mediciones pre-combate como a las post-combate. Y igualmente se obtuvo un aumento significativo de los valores de la percepción subjetiva del esfuerzo desde el primer combate al último, teniéndose valores de cercano al 18 puntos en una escala en la que recordemos que el 20 era un esfuerzo máximo. En el estudio número 3 cuantificamos la pérdida de los valores de fuerza desde el test inicial, en el que consideramos los resultados de ese test inicial como el 100% de las capacidades que ese deportista tenía en ese momento, viendo que, por ejemplo, tras el combate 4 y tras el combate 5, dentro de la fuerza isométrica se obtenía en cuanto a 13, 14, incluso 15% de pérdida de fuerza respecto al test inicial. Dentro de la fuerza muscular del tren inferior, digamos que los porcentajes de fuerza se van incluso hacia el 12-13% respecto al test inicial. Los valores que más sufrieron declive fueron los relativos a la fuerza dinámica máxima, como vemos en la siguiente diapositiva, y concretamente en uno de los valores que más influye en la velocidad media de propulsiva, que se relacionaba en torno al 14 y 15% de pérdida de fuerza. Dentro del estudio número 4 vimos que los resultados en cuanto a la capacidad de equilibrio hacían pensar que la base de sustentación de los deportistas se ampliaba de manera notoria durante los combates de judo, es decir, conforme iba pasando los combates, el judoka necesitaba una base de sustentación cada vez más grande. Como veíamos que había variaciones en torno al 51, incluso al 45% con ambas piernas, no solo con una. En el estudio número 5 vemos que tanto los judokas de categoría junior como los judokas de categoría senior obtienen resultados parecidos en cuanto a la significación de estos resultados según los primeros combates, por lo cual ambas categorías acumulan niveles similares de fatiga durante los 5 combates que duró el estudio de las capacidades físicas, tanto en lactato, como hemos visto antes, como en la frecuencia cardíaca, que la tenemos ahora en la presente diapositiva, incluso la percepción subjetiva del esfuerzo, estando sin ser de manera significativa en la categoría junior un poquito por encima los resultados, es decir, los judokas de la categoría junior afirmaban que tenían o mostraban que tenían mayor índice de fatiga que los judokas de categoría senior, sin que esta diferencia fuera significativa. Por último, en cuanto a los resultados del estudio número 6, es decir, el estudio de los descansos activos, vemos que existen diferencias pero que no son significativas entre ambos grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que los judokas que descansaron de manera activa obtuvieron un declive menor de sus capacidades que los judokas que descansaron o sentados o tumbados. Luego, en el apartado de las conclusiones, interpretaremos un poquito esta diferencia que, aun sin ser significativa,
nos da mucha información de cómo se debe de acotar este tipo de descanso, incluso dirigirlo desde el propio entrenamiento. En las capacidades de percepción subjetiva del esfuerzo, incluso de manera que no nos podríamos esperar, los judokas que descansaban activamente en algunos momentos de los combates decían o sentían que ellos estaban más cansados que los judokas que descansaban de manera pasiva. Aunque esta percepción subjetiva del esfuerzo no daba los mismos resultados que todo el análisis de pruebas, que todo el análisis de pruebas nos decía que los judokas que descansaban de manera activa acumulaban menos fatiga, pero ellos, curiosamente, manifestaban que se sentían más cansados. Igualmente vemos la gran diferencia en cuanto a los resultados de la frecuencia cardíaca, que aquí se sostuvo diferencias significativas entre los judokas que descansaron de manera activa y de manera pasiva, es decir, los judokas que descansaron de manera activa, como vemos aquí en la gráfica en color morado y rojo, durante los descansos la frecuencia cardíaca media les bajaba considerablemente, mientras que vemos en verde y en azul que los judokas que descansaban de manera pasiva no recuperaban la frecuencia cardíaca de manera tan evidente. Por último, otra diferencia que encontramos significativa fue en la potencia del tren inferior. Los judokas que descansaron de manera activa, al estar muy relacionada con la mayor aclaración del estado que tuvieron antes, acumularon menos fatiga y tuvieron resultados más estables en las pruebas de evaluación de la fuerza del tren inferior que los resultados que obtuvieron la categoría de los deportistas que descansaban de manera pasiva. Y bien, por último, vemos que en cuanto a la producción de fuerza, las capacidades de fuerza máxima, los deportistas que descansaron de manera pasiva tienen valores un poquito por encima que los que descansaron de manera pasiva, pero no terminan de ser diferencias significativas. Entonces, dentro del apartado ya de conclusiones, analizamos un poquito los resultados y vemos que en el estudio 1, como vemos en la diapositiva que tenemos ahora, corroboramos la hipótesis de que los sujetos que tienen un perfil de fuerza-velocidad que se ajusta al óptimo obtienen mejores resultados en tanto los test iniciales como los test de valoración tras cada combate de judo. Con lo cual se hacía necesario que este estudio lo hicimos antes de realizar una competición de control. En ese momento se hacía necesario conocer el nivel de fuerza de los judokas durante una competición lo más real posible, durante una situación de competición lo más parecida a una competición oficial. En el estudio número 2, como vemos, corroboramos también la hipótesis de que los valores asociados al rendimiento físico y muscular se vieron afectados a medida que avanzaba la competición. Es decir, era evidente que iba a haber un declive de la capacidad física básica, pero queríamos cuantificarlo cuánto fue. Los resultados más representativos nos hacían pensar que se obtuvieron altos valores de fatiga, como vemos, fatiga relacionada con esfuerzos máximos. Solo había 2 puntos de diferencia en una escala de hasta 20 puntos. Y con lo cual también concluimos que los 15 minutos de descanso entre combates es insuficiente para recuperarse de ella. Los 15 minutos de descanso que habitualmente tenemos en una competición de judo entre cada combate es un tiempo innecesario para poder recuperarse de la fatiga acumulada. En el estudio número 3, en el de la pérdida de fuerza, vemos que la competición de judo provocaba una gran fatiga muscular y no solo que acumulaba fatiga muscular, sino que interfería de manera muy directa, muy representativa en cuanto a la producción de fuerza, tanto en el tren superior como en el tren inferior. Nuevamente afirmamos que los 15 minutos de combate fueron insuficientes para poder recuperarse de esta fatiga muscular y que teníamos este factor, es muy importante incorporarlo al entrenamiento, ya que buscando la mayor especificidad, como hemos hablado durante toda la charla, esta cantidad de fatiga muscular debe de ser trabajada con cierta asiduidad en los programas de entrenamiento para poder ser más efectivo a la hora de aclarar el estado que produce esta fatiga muscular. Dentro del estudio número 4 vemos que se corroboró parcialmente la hipótesis. ¿Esto qué quiere decir? Que parecía evidente que
el equilibrio iba a verse afectado durante la competición de judo, pero vemos que no se obtuvieron resultados proporcionales, es decir, no disminuían los resultados del equilibrio de manera, por ejemplo, progresiva, como lo hacían los valores de producción de fuerza o el aumento de los indicadores fisiológicos, con lo cual podemos concluir que el equilibrio no se ve tan directamente afectado por una competición de judo, sino que también está relacionado con las propias características individuales de cada uno de los deportistas, tanto sus propias adaptaciones posturales, sus propios gestos técnicos específicos. En cuanto al estudio número 5, en el que categorizábamos las categorías junior y senior, vemos que no existen diferencias significativas entre ambas categorías. Ambas categorías sufren declive de sus capacidades físicas y acumulan niveles de fatiga que prácticamente son similares, por lo cual no se corroboró la hipótesis inicial de que sí iba a haber diferencia en esas categorías, por lo que entendemos que con estos resultados podrían entrenar de manera conjunta. Incluso vemos que ya hay deportistas de categoría junior o de primeros años de categoría senior que tienen cierto éxito en las categorías senior, incluso amparado en este rendimiento físico que lo mantienen de manera similar a los deportistas senior que ya son estables en esa categoría de edad. Y por último, en el estudio número 6 vemos que parcialmente se corrobora la hipótesis de que un descanso activo iba a favorecer a la recuperación de los deportistas, pero no fue suficiente para que los deportistas no siguieran acumulando fatiga. Es decir, acumulaban menos fatiga que los deportistas que descansaban o sentados o tumbados, pero seguían acumulando fatiga, aún realizando descanso activo. Esto lo tenemos que entender de que un descanso activo no es suficiente para evitar la fatiga, sino que esta solo se palía. Por lo que sería muy, muy interesante que los programas de entrenamiento recogieran este tipo de descansos para así que no solo tuvieran incidencia en el propio día de competición, sino durante toda la temporada en la que el deportista se ha visto acostumbrado a trabajar con este tipo de situaciones. Bien, finalmente en el apartado número 4 de la charla, en cuanto a las aplicaciones prácticas, buscamos que digamos que el apartado que más puede interesar para poder ser extrapolado a nuestro club, buscamos cómo podemos aplicar de manera diaria o de manera de la planificación de un año, de una temporada en nuestro club. Entonces, dentro del estudio número 1, en el de que estudiamos los perfiles de fuerza y velocidad, podemos tener 4 alternativas. Que la fuerza obtenida sea óptima, pero la velocidad sea inferior, con lo cual debería ese deportista de reducir el volumen con una adaptabilidad de carga y de favorecer la velocidad de ejecución, volviendo un poco a la idea de que la velocidad de ejecución debería ser el eje sobre el que entrenar la carga, porque hemos visto que durante una competición de judo no tenemos tiempo ilimitado para poder realizar una gran cantidad de fuerza, sino que la fuerza que realicemos debe de estar acoplada al tiempo que se tiene disponible para ello. Así, en cuanto a un nivel, como vemos en la última alternativa, un nivel óptimo tanto de fuerza como de velocidad, se debería mantener la misma carga e intensidad de la ejecución, que es lo más importante, la intensidad con la que luego se produce la acción en un combate de judo, buscando la aplicación de esta fuerza-velocidad óptima en los gestos técnicos específicos del combate de judo. En cuanto a la aplicación de los resultados del estudio número 2, la idea con la que tendríamos que quedarnos es la alta intensidad e intermitencia en las tareas. Es decir, hemos definido y hemos visto según los resultados que en judo la mejora de las capacidades vasculares está relacionada con la influencia de las capacidades fisiológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que la alta intensidad e intermitencia en las tareas debe de ser trabajada también desde los programas de entrenamiento. No solo, como veíamos en las diapositivas de los mitos, trabajar un excesivo volumen o un excesivo volumen de combates, sino que esos combates sean lo más relacionados y lo más similares a cómo se produce un combate de judo. Es decir, que sean lo menos cíclicos y lo más acíclicos posibles
dentro de las posibilidades de en nuestro gimnasio, en nuestro club de entrenamiento. En el estudio número 3, en el que valorábamos la pérdida de fuerza durante la competición de judo, vemos que debemos de aplicar la resistencia a la fuerza con las propias acciones específicas del combate de judo. Esto produce que se pueda paliar o que se pueda amoldar un poco la fatiga muscular y la producción de fuerza, la producción de lactato que se tiene durante una competición de judo, tanto en el tren superior como en el tren inferior. Con lo cual, el trabajo de fuerza de los grandes grupos musculares igualmente siempre tendría que tener la máxima de la explosividad, es decir, de la relación de fuerza y velocidad, lo más similar posible a las acciones que se producen durante una competición de judo. Y esto tal cual, trasladarlo al trabajo en nuestro club, no solo en el trabajo específico del judo, sino en el trabajo específico de la preparación física, de la fuerza, que las acciones y las ejecuciones sean lo más explosivas posible. En el estudio número 4, en el de las capacidades de equilibrio, los protocolos de programa de entrenamiento de la competición de judo deben de ser lo más específicos posible a los gestos técnicos que en ella se realizan. Con lo cual tenemos que tener en cuenta, dentro de las habilidades de equilibrio, no solo tratar el equilibrio estático, sino el postural, el dinámico, incluso el propioceptivo, que vemos que tiene una gran incidencia en la prevención de lesiones y en el control del tono muscular, para poder así de esta manera aumentar los valores de las capacidades de equilibrio. En el estudio número 5, la idea, digamos, un poco respecto a, como hemos visto, que no hay diferencia significativa entre ambas categorías, respecto a las teorías y la etapa de maduración deportista de los deportistas, y que el entrenamiento físico y el entrenamiento técnico-táctico se amolden más que a las categorías de edad, a las categorías específicas de cada uno de los deportistas, y que se realicen las adaptaciones más que por categoría, lo más individualizadas posible. Y por último, en cuanto a la aplicación de los resultados obtenidos en el estudio número 6, en el de los descansos activos, deberíamos de incluir los descansos activos dentro del propio programa de entrenamiento, es decir, los tiempos de descanso entre combates o entre randori que se hacen en el entrenamiento deberían de evitar que fueran o que se realizaran de manera pasiva. Simplemente con la aplicación de movimientos de gran amplitud de movilidad a una baja intensidad y con unas cargas bajas, podríamos comparar incluso la eficacia de ciertos modelos de entrenamiento de descanso activo para comprobar cuáles de ellos tendrían más incidencia sobre los resultados en la competición de judo. Y por mi parte, nada más, agradecer nuevamente a la Federación Española de Judo el haber contado conmigo para el programa de un proyecto en mi club, y nada, os espero el próximo viernes con una nueva edición del programa. Muchas gracias por vuestra atención.